Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al diario del terror ecuatoriano. Mi papá siempre decía que lo más valioso en la vida era la familia, que las cosas se rompen, las casas se queman y el dinero va y viene, pero la familia es lo único que debería durar para siempre. Yo le creí, cada palabra, hasta que un día, sin decir nada, se fue. Tenía 12 años cuando dejó de contestar el teléfono. Al principio mamá decía que estaba ocupado con el trabajo, que el tráfico en Quito era horrible, que quizás se quedó sin batería. Pero pasaron los días, las semanas, y no volvió. Recuerdo con precisión el momento en que mi mamá se derrumbó. Fue una noche de martes. Yo fingía dormir mientras ella hablaba por teléfono en la cocina. Escuché cuando gritó: «Con esa mujer y sus hijos no vas a ser feliz, no después de todo lo que hiciste». Y luego, silencio. Un silencio que lo llenó todo, como si alguien hubiera apagado el mundo. Después de eso, mi madre dejó de cocinar, dejó de hablarme como antes. Se encerraba en el baño por horas y cuando salía tenía los ojos rojos. Me tocó aprender a hacerme el desayuno, a doblar mi uniforme, a no preguntar por él. Los vecinos comenzaron a murmurar. Dicen que el papá de Lucía se fue con una peluquera de Calderón. Y ella, tan buena mujer, ¿qué irá a hacer ahora con la niña? Yo oía todo desde la ventana, en el segundo piso. Sentía rabia, vergüenza, tristeza, pero sobre todo, miedo. Miedo de que el mundo cambiara sin avisarme. Y cambió. Una tarde, mamá me llevó al colegio y no volvió por mí. Me senté sola en las gradas hasta que el conserje me preguntó si debía llamar a alguien. Intenté marcar a su celular, pero sonaba apagado. Cuando por fin llegó, 2 horas después, tenía una maleta rota en el asiento del carro y la cara hinchada de tanto llorar. «Nos vamos», me dijo, «a la casa de tu abuela, en Carapungo». No discutí, no pregunté, solo abracé mi mochila y me subí al carro. No tenía idea de que ese trayecto sería el principio de todo. Carapungo no me gustó desde el primer momento. Las casas eran apretadas, grises, llenas de rejas oxidadas. En el aire flotaba el olor a fritada, gasolina y algo más, como moho viejo. La casa de mi abuela estaba al fondo de un pasaje sin salida, entre paredes agrietadas cubiertas de grafitis. Un portón verde daba entrada a un pequeño jardín seco, donde un maniquí sin cabeza sobresalía entre las plantas marchitas. «Tu abuela es costurera, recuerda», me dijo mi madre cuando vio mi expresión. Mi abuela, doña Ángela, era una mujer pequeña, seca como un tronco de eucalipto y con una voz ronca de tanto fumar. No me abrazó al verme, solo dijo: «Pasa, no hagan bulla, tengo trabajo». En su taller, un cuarto oscuro lleno de rollos de tela y máquinas de coser. Vi por primera vez la muñeca. Estaba sentada al fondo, junto a una vitrina polvorienta. Era del tamaño de una niña real, con un vestido azul celeste lleno de encajes. Tenía cabello largo, oscuro, y ojos de vidrio que parecían moverse si los mirabas mucho tiempo. Su rostro era lo más perturbador, pálido, inexpresivo, pero extrañamente familiar. «¿Quién es?», pregunté. Mi abuela no respondió. Mamá, en cambio, palideció. «Se llama Clara», dijo con un hilo de voz. «Se parece a mi hermana». No supe qué decir. Nunca había oído hablar de una hermana. Esa noche no pude dormir. La casa crujía. Se escuchaban pasos en el techo y zumbidos de insectos tras las paredes. Desde mi cuarto podía ver una rendija del taller iluminada por la luz amarilla.
La muñeca estaba ahí, inmóvil, pero sentía que me miraba. Cada vez que cerraba los ojos, creía oír que su vestido crujía, como si se moviera cuando nadie la miraba. Y lo peor fue que esa madrugada, cuando bajé al baño, la encontré frente a la puerta del corredor, no en el taller, parada, como si esperara. No grité, no corrí, solo retrocedí en silencio, con el corazón martillando dentro del pecho. Al volver con mamá, le conté. Me acarició la cabeza y dijo que debía haber soñado, que estaba cansada, que todo iba a estar bien, pero sus ojos no me lo decían. Esa fue la primera noche, y solo era el comienzo. Desperté al día siguiente con una sensación pegajosa en el cuerpo, como si hubiera sudado toda la noche. Lo primero que hice fue correr al taller. La muñeca estaba sentada, de nuevo en su lugar, con las manos cruzadas sobre el regazo, su vestido azul sin una sola arruga, como si nunca se hubieran movido, como si la noche anterior no hubiese pasado nada. Mi mamá dormía aún, agotada, y mi abuela estaba frente a su máquina de coser, empujando la tela con los dedos nudosos mientras mascaba algo entre los dientes. No quise hablar, no quise que pensaran que estaba loca, pero esa imagen, la de la muñeca parada frente al pasillo, no se me borraba. Pasaron los días. Mamá se consiguió un trabajo temporal en un call center. Salía temprano, regresaba tarde. Yo quedaba al cuidado de la abuela, quien hablaba poco y cosía mucho. Algunas tardes, cuando no había luz, se sentaba en el corredor a fumar y a hablar sola. Yo la observaba desde las escaleras. Parecía que discutía con alguien invisible. Decía frases como: «No, Clara, no te vayas», o «Ya es tarde para eso, mijita, muy tarde». Un jueves por la tarde me armé de valor. ¿Quién era Clara?, le pregunté. Mi abuela soltó una risa baja y hueca, sin mirarme. Una niña buena, calladita, siempre obedecía, no como tu madre. ¿Y qué le pasó? Guardó silencio. Luego aplastó el cigarro en una lata oxidada y dijo: «A veces los buenos no se quedan mucho tiempo». Esa noche soñé con la muñeca. Caminaba por la casa, arrastrando los pies, sus ojos brillando en la oscuridad. Se sentaba a los pies de mi cama y decía mi nombre con una voz rasposa, de papel arrugado. Cuando desperté, tenía la almohada en el suelo y las uñas enterradas en la palma de la mano. El fin de semana encontré algo extraño. Estaba buscando una caja con juguetes viejos en el armario del pasillo cuando descubrí una carpeta de fotos antiguas. Entre ellas, una en particular llamó mi atención. Una niña vestida de azul, parada junto a una ventana con una expresión vacía. Su rostro era idéntico al de la muñeca. En el reverso, escrito con tinta corrida, se leía: «Clara». Le llevé la foto a mi madre. «¿Es ella?», pregunté. Mamá la miró largo rato. Sus ojos se humedecieron. Luego asintió. «Era mi hermana menor. Murió cuando yo tenía 10 años. Nadie hablaba de ella, como si nunca hubiera existido». «¿Y por qué tienen una muñeca igualita a mí?». Madre tragó saliva. Se levantó y fue a la cocina sin responder. Estaba temblando, como si esa pregunta hubiera abierto una puerta que debía permanecer cerrada. Esa noche, el terror volvió. Me despertó un sonido sordo, como algo arrastrándose por el piso. Me levanté de la cama, descalza, y salí al pasillo. La casa estaba en silencio, pero el aire olía a humedad, como si hubiera llovido dentro. Al llegar frente al taller, vi que la puerta estaba entreabierta. La empujé lentamente, y ahí estaba, la muñeca, parada junto al espejo, con el vestido azul lleno de tierra seca en el borde. «Lucía», susurró. Me quedé paralizada. La voz era como un eco dentro de mi cabeza. No salía de la boca de la muñeca, sino de todos lados, de las paredes, de las sombras. «¿Quién eres?», pregunté con los labios secos. Y entonces la vi girar la cabeza.
no como una muñeca rígida, sino como una persona viva, como alguien que observa, que elige a quién mirar. ¿Quieres jugar conmigo?, dijo. Su voz era idéntica a la mía. Grité. Corrí a la habitación de mi madre, llorando. Le conté todo, entre jadeos, entre lágrimas, pero ella no me creyó. Me abrazó, temblando, y repitió una y otra vez: «Estás muy sensible, mi amor. Es el estrés, nada más». Esa fue la segunda vez que vi moverse a Clara. Al día siguiente, decidí hablar con una vecina del barrio, doña Gloria, una señora que vendía plantas medicinales y que todos decían que veía cosas. Me armé de valor y fui sola, después del colegio. Cuando le hablé de la muñeca, de la foto, de los susurros, su rostro se tensó. «Esa casa tuya antes era terreno vacío. Ahí enterraban niños, muchos. De los años 70, nadie nunca supo qué pasó, pero algunos hablaban de brujería, sacrificios. Luego taparon todo con cemento, pero el suelo recuerda, la tierra no olvida». Me dio un pequeño saquito de tela con salvia, ruda, y una cruz de metal. «Pon esto debajo de tu almohada y no hables con la muñeca, aunque llore, aunque grite. No le respondas nunca». No entendí bien por qué, pero obedecí. Esa noche dormí con el saquito bajo la almohada. A las 3 de la madrugada escuché la voz: «Lucía, ayúdame, soy Clara, quiero jugar contigo». Pero no respondí. Me tapé los oídos y recé todo lo que recordaba. Y entonces sentí como algo pasaba por mi puerta. Algo frío, como un aliento muerto. Al día siguiente la muñeca no estaba en el taller y nadie supo decir dónde había ido. Después de aquella noche, la muñeca desapareció durante días. Nadie hablaba de ella, ni mi abuela, que seguía encerrada en su taller entre hilos y tabacos, ni mi madre, que apenas si comía y pasaba las noches en vela frente al televisor encendido, con la mirada perdida. La casa estaba más silenciosa que nunca. Y sin embargo, yo sentía que algo respiraba detrás de las paredes. Empezaron a suceder cosas pequeñas, luces que parpadeaban sin razón, zapatos que aparecían en lugares distintos, puertas que se abrían solas. Una noche encontré el espejo del baño empañado por dentro, con una frase escrita con dedo tembloroso: «Ella no está muerta». Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Intenté contárselo a mi mamá, pero ella ya no era la misma. Su cuerpo estaba aquí, sí, pero su alma parecía haber vuelto a un lugar lejano, demasiado oscuro como para alcanzarla. Fue mi abuela quien una tarde rompió el silencio. «Tu mamá no quiere hablar de Clara porque cree que fue su culpa», dijo sin dejar de coser. «¿Por qué sería su culpa?», pregunté. Mi abuela alzó la mirada, por primera vez en mucho tiempo. «Porque Clara desapareció la noche en que tu madre la dejó sola. Ese día no pude dormir. Me levanté de la cama cerca de la medianoche, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor. El pasillo estaba oscuro, la casa en completo silencio. Entonces vi la rendija de luz bajo la puerta del cuarto de costura. Me acerqué. Adentro no se oía nada. Empujé lentamente. No había nadie. Pero en el espejo del fondo, el grande, antiguo, con marco de madera tallada, vi algo que me dejó helada. Mi reflejo no era el único. Detrás de mí, muy quieta, estaba la figura de una niña, vestido azul, ojos de vidrio, piel blanca como la cera. No volteé, no grité, solo cerré los ojos. Cuando los abrí, el espejo estaba vacío. El cuarto, igual que siempre, pero en el suelo, justo frente a mí, había huellas pequeñas, húmedas, como si alguien hubiese salido del espejo. Comencé a investigar. Busqué entre los libros viejos del estante del comedor, entre los álbumes de fotos, en los cajones que mi abuela tenía con candado, hasta que logré forzar uno.
Allí encontré un diario pequeño, de tapas rojas, con letras torcidas en la primera página. Clara M. No leer. La letra era de una niña. Clara tenía 10 años cuando escribió eso. Las primeras páginas hablaban de cosas normales. Que le gustaba el arroz con leche, que odiaba a su maestra, que quería tener un perrito. Pero en las últimas, la letra comenzaba a torcerse. Se volvía más espaciada, más temblorosa. Una decía: la voz en el taller me dice que abra la puerta. Dice que mamá no me quiere, que nadie me va a extrañar si me voy. Otra, escrita con tinta corrida: hoy me dijeron que Lucía va a nacer. Ya no me van a querer. La voz dice que si me escondo, ellos vendrán a buscarme y ahí será feliz para siempre. Me quedé helada. Clara, ¿se había escondido? ¿Y si nunca había muerto? Sentí una punzada en el estómago. Recordé la frase en el espejo: ella no está muerta. Esa misma noche bajé al taller. Revisé cada rincón. Golpeé las paredes. Busqué con la linterna del celular. En la parte de atrás, donde colgaban rollos de tela vieja, encontré una pequeña trampilla de madera clavada a la pared. Estaba cubierta con un cobertor y sujetada con clavos oxidados. Los arranqué uno por uno, con las manos temblando. Detrás había un hueco, un túnel, oscuro, húmedo, con paredes de ladrillo viejo cubiertas de moho. Olía a tierra mojada y a algo más, algo que no supe identificar al principio, hasta que el olor se volvió más fuerte. Era un olor dulce, empalagoso, como carne podrida. Me metí. El túnel descendía suavemente, serpenteando bajo la casa. Caminé sin saber por cuánto tiempo, guiada por la linterna y el sonido de mi respiración. Al fondo, vi una luz débil. Me acerqué. Había una habitación subterránea, pequeña, circular. Las paredes estaban cubiertas con dibujos hechos con crayones. Muñecas, ojos, cruces, nombres. En el centro, una cama vieja, con sábanas raídas y encima, la muñeca, sentada, con el vestido azul lleno de polvo. En sus brazos, sostenía una pequeña cruz de madera. Y allí estaba mi abuela, la estaba peinando. Cuando me vio solo, me dijo: «Saluda a tu tía Clara». Corrí, grité, me tropecé con piedras, me golpeé las piernas, subí como pude hasta el taller y cerré la trampilla con todo el peso de mi cuerpo. Lloré, temblé, me quedé ahí hasta que amaneció. Le conté todo a mi madre. No me llamó loca. No me dijo que estaba imaginando cosas. Me abrazó, por primera vez en semanas, y entre sollozos me confesó: «Clara no murió, Lucía. Se perdió». Una noche, escuchó una voz. Bajó sola al taller. La buscamos por días. Los vecinos ayudaron. Dijeron que había túneles, que esa casa era antigua, que estaba construida sobre algo viejo, pero nunca la encontraron. ¿Y la muñeca? No lo sé. Una semana después, alguien la dejó en el jardín. Y tu abuela comenzó a cuidarla como si fuera mi hermana. Por eso tu abuelo se fue. Por eso yo también me fui y hubiese querido nunca más volver. Esa misma noche, volví a soñar con Clara. Pero esta vez, no estaba sola. Una figura alta, delgada, de ojos brillantes. Estaba de pie, detrás de ella. Susurraba al oído de la niña. Y cuando Clara se giraba a verme, su cara ya no era la suya. Era una máscara. Y debajo se veía carne podrida. Desde aquella confesión de mi madre, nada volvió a ser normal. Cada noche, la casa se convertía en una prisión de sombras. Las paredes crujían como si respiraran. Las luces parpadeaban sin control. La televisión se encendía sola, mostrando estática y una silueta sentada frente a la pantalla. Y en los rincones,
Siempre creía ver un vestido azul moverse, como si alguien me espiara. Intentamos ignorarlo. Mi madre quería irse, pero no podía, no tenía cómo hacerlo. Mi madre puso velas benditas en cada cuarto. La vecina, doña Gloria, trajo agua bendita y ramas de ruda y colocó cruces en cada entrada, pero nada funcionaba. La muñeca volvió a aparecer, sentada en el sofá, en el baño, en la cocina. Una vez desperté con ella acostada a mi lado, su cabeza de porcelana sobre la almohada, con los ojos fijos en mí, abiertos. No grité, no lloré. Solo me levanté y la lancé por la ventana del segundo piso. A la mañana siguiente, estaba de nuevo sentada en el comedor, con un rasguño nuevo en la mejilla de porcelana. Mi madre empezó a tener pesadillas. Soñaba con Clara, pero no como una niña. La veía de pie, con los ojos vacíos y la piel cubierta de algo rojo. En el sueño, Clara lloraba sangre y a veces hablaba con voz de hombre, grave, fuerte, como si dentro de ella habitara otra cosa. Entonces, decidimos bajar al túnel. Fuimos de día, con linternas, sal, cruces y el saquito de hierbas de doña Gloria. La abuela nos intentó detener. Dijo que ella era su hija, que no teníamos nada que hacer. La trampilla del taller crujió al abrirse. El túnel seguía ahí, intacto, como si nadie lo hubiera tocado en años. Bajamos con cuidado. La linterna temblaba en mi mano. Las paredes parecían susurrar. Había marcas en el suelo, huellas pequeñas, de pies descalzos, como si la muleca estuviera ahí. Llegamos a la habitación subterránea. La muñeca estaba sentada sobre una silla y detrás de ella un ser alto, con cuernos y una sonrisa llena de colmillos. Sus ojos eran círculos negros. Ese ser parecía manejarla. Sentimos frío, un frío profundo, como si algo nos tocara el alma. ¿Qué hacemos?, pregunté. Mi madre sacó una caja pequeña que había llevado. Adentro, una foto de Clara, una vela, una cruz y un rosario de mi bisabuela. Lo colocó en el centro del cuarto y encendió la vela. Si aún queda algo de ella, que venga. Y si no, que se largue. Cerramos los ojos y comenzamos a rezar. Padre nuestro, Ave María, rosario tras rosario. El aire se puso denso. La vela se apagó sola y entonces lo escuchamos. Un grito, no humano, no de niña. Un alarido de ultratumba que vino del túnel. Algo se movía, algo se arrastraba. Se oía como uñas raspando piedra. Nos abrazamos. La linterna parpadeó. Una sombra pasó corriendo frente a nosotras y la vimos, una figura en el pasillo, vestido azul, pero su rostro ya no era de muñeca. Era un rostro alargado, con ojos completamente negros, sin párpados y una sonrisa de dientes afilados. Su voz salió de todas partes a la vez. Ya es tarde. Ha sido mía durante mucho tiempo. Mi madre se levantó y gritó: «Clara, vuelve. Tú no eres eso. No dejes que te gane». La figura chilló, como si la quemaran. Detrás de ella, una llama se encendió. La habitación tembló. El túnel se llenó de humo. Empezaron a caerse piedras. Corrimos. Subimos como pudimos. Cerramos la trampilla. La aseguramos con clavos, muebles, cadenas. El suelo siguió temblando por minutos. Luego todo quedó en silencio. Mi madre lloró. Yo también. Pero supimos que algo había cambiado, como si Clara hubiera escuchado. Esa noche dormimos por primera vez sin pesadillas. Y al día siguiente, la muñeca ya no estaba. Solo hallamos un vestido azul, hecho trizas, colgado en la baranda de las escaleras. Después de sellar la trampilla, las cosas parecieron calmarse. Mi madre volvió a trabajar, aunque con una tristeza permanente en los ojos.
Mi abuela seguía fumando en el taller, pero ya no hablaba con nadie, pero a veces la sorprendía con una sonrisa extraña en su rostro. Pero yo no podía olvidar, no podía olvidar los ojos negros, ni la sonrisa que vi en la criatura que una vez fue mi tía. Sabía que la historia no había terminado. Busqué a mi abuela, le conté todo. Ella no se sorprendió, solo murmuró: «Ya lo sabía». «¿Cómo?». «Porque tu abuelo trabajó en la obra de la casa. Fue él quien descubrió la cueva. No lo reportaron. Sellaron la entrada y construyeron encima. A los meses se enfermó. Empezó a hablar solo. A veces lo encontrábamos hablando con alguien en el espejo. Se fue antes de que tú nacieras». «¿Y por qué te quedaste?». Mi abuela miró al suelo. «Porque la voz me prometió que me devolvería algo a cambio, y me devolvió a Clara. En la madrugada, la casa volvió a respirar. Yo estaba despierta. Escuché pasos en el pasillo, gritos ahogados, voces de niños, golpes en las paredes. Corrí al cuarto de mi madre. Estaba sentada en la cama, mirando la muñeca. La muñeca había vuelto, pero esta vez no se movía. Estaba inerte, rota, con la cara partida por la mitad. «Lucía», me dijo, «no podemos huir. Él siempre volverá mientras tu abuela siga viva». Esa misma noche nos fuimos. Dormiríamos en el auto si hacía falta, pero no volveríamos a esa casa. Mientras nos íbamos, regresé a ver la ventana del taller. Se veía la silueta de mi abuela, peinando a una niña. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.